Muy buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes. Les agradecemos por una vez más seguir conectados a nuestro noticiero Legislación Tributaria. En el día de hoy vamos a iniciar abriendo con un caso de El periodista soy yo. Veamos a ver. Buenas tardes, señores de Caracol. Desde el municipio Tres Trancazos, Magdalena, les habla Priscilo Trocha III para informarle que me llegó a la casa un impuesto y que de pago de retención en la fuente. No tenía entendido que era esto en mis años de vida. 5 años tengo con mi negocio. Hasta el año pasado lo registré en Cámara de Comercio y hoy es que me vienen a avisar de esto. Señores, quisiera que ustedes me ampliaran la información de qué es ese impuesto, o que si es un impuesto y si me van a meter preso o no. Desde el municipio de Tres Trancazos, Magdalena, les informa Priscilo Trocha III. El reportero soy yo. Muchas gracias, señor Priscilo. Para empezar, vamos a aclararle todas esas dudas que usted tiene. Primero, la definición de qué es la retención en la fuente. La retención en la fuente no es ningún impuesto, sino el cobro anticipado de un determinado impuesto, que bien puede ser el impuesto de renta a las ventas o de industria y comercio. Los impuestos son periódicos, ya sea mensual, bimensual, trimestral, anual, etc. Esto es necesitado un dinero diariamente que recurre a la retención del impuesto en la fuente, que lo generan los compradores por la prestación del servicio. Y de esa forma recauda anticipadamente este impuesto. ¿Cuál es la finalidad de este impuesto? ¿Para qué es? Este mecanismo tiene como finalidad, primero, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto. Segundo, recaudar el impuesto gradualmente y, si es posible, dentro del mismo ejercicio gravable. Tercero, obtener liquidez para cubrir el gasto fiscal. Cuarto, prevenir la evasión de impuesto. Ahora, ¿cuáles son los elementos de este impuesto? La retención en la fuente tiene una serie de elementos que se señalan. ¿Cuáles son? Primero, el sujeto pasivo, el agente de retención, el concepto de retención, la tarifa de retención y la base de retención. Ahora, para complementar esta retención, vamos a dar paso a este video que nos complementará todas nuestras dudas. Ahora le daremos paso a nuestro corresponsal Argemiro Pion, que se encuentra en la ciudad de Cali.
Él nos estará ampliando la información acerca de quiénes están sujetos y no a la retención en la fuente. Adelante, Argemiro. Personas naturales que son agentes de retención. Algunas personas naturales son agentes de retención y como tal deben cumplir con las obligaciones formales que les son propias a todo agente de retención. La obligación de ser agente de retenedor de las personas naturales está dada por el artículo 368, numeral 2 del Estatuto Tributario. Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes, que en el año inmediatamente anterior tuvieron un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 3.000 VT, también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395, 401 a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada una de ellas. De igual forma, son agentes de retención aquellas personas naturales que en el año anterior hubieran tenido ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 3.000 VT. Además, se debe tener en cuenta que cualquier persona natural que realice pagos laborales debe practicar la retención en la fuente aún si no es comerciante y no cumple con los topes de ingresos y patrimonio señalados en el artículo 368, numeral 2. Tal y como lo dice la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia 18638 del 31 de julio de 2014, estas personas que tengan la calidad de agente de retención tendrán la obligación de practicar retefuente cuando fuera el caso, presentar su declaración y configurar las retenciones practicadas. De otra parte, es importante recordar que las personas naturales pueden ser agentes de retención sin necesidad de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 368 del numeral 2. Eso en el caso de que pertenezcan al régimen común en el impuesto a las ventas. Bueno, ahora veremos quiénes no están sujetos a la declaración de la retención en la fuente. Tenemos a los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a la nación y sus divisiones administrativas. Tenemos las entidades no contribuyentes. También tenemos los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentas en cabeza del beneficiario. También tenemos los pagos o abonos en cuenta respecto en los cuales debe hacerse retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales por otros conceptos, cuando el valor de la compra o el servicio no supere la base mínima para aplicar retención. Cuando el sujeto pasivo, que es quien vende el producto o presta el servicio, es una empresa perteneciente al régimen especial o al impuesto a la venta. En ejemplo, tenemos las cooperativas, tenemos las ONG, tenemos las fundaciones y otros. Cuando el pago se hace a una persona o empresa que no es contribuyente en el impuesto a la renta. Cuando en algunos casos por expresa disposición legal, no se debe practicar retefuente. No se debe practicar retefuente sobre ventas consideradas exentas. No se debe practicar retefuente sobre los ingresos no constitutivos de venta ni ganancia ocasional. La retefuente debe presentarse por cada periodo fiscal una sola vez. Cuando el agente retenedor tenga sucursales o agencias, deberá presentar una sola declaración de retefuente en forma consolidada. Si no se practica retención en la fuente en periodos no será necesario presentar declaraciones. Eso está dispuesto en el artículo 20 de la ley 1430 del 2010. Declaración se puede también declarar en físico o vía internet con una firma digital. Esto es todo sobre las personas que están sujetas y no sujetas a retener en la fuente. Bueno, Pilar, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Argemiro, por tu aporte. Ahora daremos paso a hablar sobre los impuestos a los cuales se utiliza esta figura y sus aplicaciones. Nuestro corresponsal, Agustino Trocha, quien se encuentra en Barranquilla, nos hablará sobre esto. Adelante. Los impuestos para los cuales se utilizan estas figuras en Colombia son: primero, la renta; segundo, las remesas; tercero, las ganancias ocasionales; cuarto, el IVA; quinto, industria y comercio; sexto, los timbres; séptimo, gravames a los movimientos financieros, entre otros. También se debe tener en cuenta las aplicaciones de la retefuente en estos. Primero, la renta. La retención en la fuente de renta consiste en recaudar el impuesto en el momento en que el sujeto pasivo se beneficie con un ingreso, siempre que el concepto del ingreso se encuentre por disposición legal sujeto a retención. El sujeto pasivo podrá descontar de las retenciones de fuente que se hayan realizado durante el año gravable de la retención del impuesto, al cual correspondan las retenciones. Para que opere la retención en la fuente a título de impuesto de la renta, se deben cumplir varias premisas. Primero, debe existir una transacción económica entre dos personas diferentes. Segundo, el retenido debe ser contribuyente del impuesto de renta. Tercero, el retenido debe ser el que vende o presta el servicio, quien recibe el ingreso. Cuarto, el agente retenedor es el que paga, quien compra.
Y quinto, sobre el concepto de la transacción económica, la ley expresamente califica la obligatoriedad de efectuar la retención. Están sometidos a retención en la fuente, a título de renta, los pagos o abonos de impuestos por los siguientes conceptos. Primero, ingresos laborales. Segundo, los dividendos y participaciones. Tercero, los honorarios. Cuarto, las comisiones. Quinto, los servicios. Sexto, los servicios de restaurantes, hoteles u hospedajes. Séptimo, los arrendamientos. Octavo, los contratos de consultoría y de ingeniería de proyectos, de infraestructura y de edificaciones. Noveno, rendimientos financieros. Décimo, enajenación de activos fijos de personas naturales. 11. Ventas de bienes o prestación de servicios realizadas a través de los sistemas de tarjetas de crédito y o débito. Y por último, loterías, rifas, apuestas y similares. Impuestos de timbres nacionales. Sin prejuicio de lo contemplado en el artículo 527 del Estatuto Tributario, el impuesto de timbres nacionales se causa en el momento que el otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago del instrumento, documento o título, el que ocurra primero, son responsables por el impuesto y las acciones todos los agentes de retención, incluidos aquellos que aún sin tener el carácter de contribuyentes deben cumplir las obligaciones de estos por disposición expresa de ley. Responden solidariamente con el agente de retención los funcionarios oficiales que autoricen, expidan, registren o tramiten actos o instrumentos sometidos al impuesto, o quienes, sin tener dicho carácter, desempeñen funciones públicas e intervengan en los mencionados hechos. Actuarán como agentes de retención del impuesto de timbre y se harán responsables por su valor total. 1. Los notarios por las escrituras públicas. 2. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. 3. Las entidades de derecho público y las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. 4. Las personas jurídicas, las sociedades de hecho y demás asimiladas. 5. Las personas naturales o asimiladas que tengan la calidad de comerciante y que en el año inmediatamente anterior tuvieran unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 VTs. Sexta, los agentes diplomáticos que el gobierno colombiano por los documentos otorgados en el exterior. Séptima, los bancos por el impuesto correspondiente a los cheques. Octavo, los almacenes generales de depósito por los certificados y bonos de prenda. Noveno, las entidades de cualquier naturalidad por la emisión de títulos denominativos o al portador. Y por último, los jueces, conciliadores, tribunales de arbitramiento por los documentos sujetos al impuesto que obren sin pago del gravamen en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y extrajudiciales. El impuesto sobre las ventas. La retención en la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento de causar o pagar la compra, retiene el vendedor el 15% del valor del IVA. En materia de retención en la fuente por impuesto sobre las ventas existen dos clases de tarifas. Primero, tarifas generales. Esta consta del 15% del valor del impuesto sobre la renta determinado en operaciones de bienes y servicios gravados. Segundo, tarifas especiales. Será equivalente al 100% del valor del impuesto sobre las ventas liquidado en la prestación del servicio grabado que se refiere el numeral 3 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario. Ahora bien, a efectos de lograr controlar el cumplimiento de estos deberes, la ley ha establecido el régimen simplificado y común como los cupos donde se pueden clasificar los responsables del IVA, conforme a las características propias de su negocio. Esto fue todo sobre los impuestos que figuran para la retención en la fuente.
Sigue tú en el estudio, Pilar, con más noticias. Hasta luego. Muchas gracias, Agustino, por tu aporte. Ahora daremos paso a nuestro corresponsal, Juanita Gómez, quien nos estará hablando sobre las obligaciones del agente retenedor. Adelante, Juanita. Obligaciones del agente de retención. Naturalmente que todo agente retenedor debe practicar la retención en la fuente, cuando haya lugar a ello. Para esto, se debe tener en cuenta tanto el sujeto de retención como el concepto a retener. Respecto a los sujetos de retención, hay que tener en cuenta que algunas empresas no están sujetas a retención en la fuente por renta, como es el caso de las empresas pertenecientes al régimen especial, a las entidades no contribuyentes, al Estado y a sus diferentes unidades administrativas. Y cuando la operación sujeta a retención no supere los topes establecidos por la ley. 4 VT en servicios y 27 VT en compras. Si un agente de retención, estando obligado a practicar la retención y no lo hiciere, deberá responder ante el Estado por el valor dejado de retener, incluyendo intereses. En este caso, el agente de retención puede solicitar al sujeto de retención el reembolso del valor no retenido. Primera obligación: practicar o ejecutar retención. Están obligados a ejecutar las retenciones o percepción del tributo los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, ejecutar dicha retención. No practicada la retención en la fuente, el agente retenedor responderá por la suma de este obligado a retener o percibir sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente. Las sanciones impuestas al agente retenedor por el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad. En el artículo 370 del Estatuto Tributario. Segunda obligación: presentar declaración del periodo. Los agentes de retención en la fuente deberán presentar declaración mensual de las retenciones que debieron haber efectuado durante el respectivo mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 604 y 606, inclusive la sanción por no declarar será impuesta por la Administración Tributaria cuando el contribuyente no se hace el deber de declarar, siendo equivalente al 10% de los cheques girados o costos y gastos de quien percibe en su incumplimiento, que determine la Administración por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, cual 100% de la retención que figuren en la última declaración de retención presentada en el que fuere superior. Artículo 643, numeral 3 del Estatuto Tributario. Tercera obligación: consignar lo retenido. La consignación debe ser en los bancos autorizados y dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional. Las declaraciones deben presentarse con pagos. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los meses siguientes a la fecha fijadas por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, incurrirá en prisión de 3 a 5 años y multa equivalente al doble de lo no consignado, sin que supere el equivalente a 1.020.000 VTs. Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a estas mismas sanciones las cuales personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Artículo 402 del Código Penal.
Gracias, Juanita, por ese excelente aporte. Ahora daremos paso a nuestro corresponsal Salomón Ramírez, quien nos estará hablando sobre la autorretención y cuáles son los plazos de pago de este. Así no incurriremos en ninguna sanción. Adelante. Hola Pilar, ahora viene el tema de la autorretención. Esta es la figura que consiste en que el mismo sujeto pasivo de la retefuente, el vendedor del producto o servicio, es quien se practica la respectiva retefuente. No le retiene, sino que él se autorretiene. En la figura de la autorretención, no es el agente de retención quien practica la retención de la fuente, sino el mismo sujeto pasivo de la retención. En el mismo vendedor, es el mismo vendedor quien debe proceder a retenerse el valor correspondiente, declararlo, pagarlo en la declaración mensual de la retefuente. La retención de la fuente se causa en el momento del ingreso o pago de la respectiva operación por parte del beneficiario del ingreso. Debe hacerse por parte del beneficiario del pago o abono en cuenta, que sea una causación o no de quien la efectúe. Bueno, Pilar, esto es todo por hoy respecto a los temas de la autorretención y también los plazos para presentar y pagar las declaraciones de retefuente en este año 2018. No siendo más, gracias. Gracias, Salomón, por tu aporte y muchas gracias a ustedes, queridos televidentes, que han estado en el transcurso de esta emisión de nuestro noticiero Legislación Tributaria 2018. Hasta pronto.